a dar la bienvenida a una cantidad de personas que no están físicamente con nosotros, pero que están oyendo esta palabra o están mirando esta señal a través de las diferentes plataformas que lo producimos. Fíjense que ayer tuve una experiencia muy bonita. Me habló un pastor que yo conozco, un pastor con un deseo de aprendizaje, con un desarrollo ministerial, un pastor con vida ministerial, y me llamó para decirme: hermano Marcos, vengo oyendo su predicación. Y cuando una persona de esa condición llama, es que hay algo que el Señor está usando. Y me dice, ya sé que esa predicación, a saber cuándo la dio, pero está alimentando mi vida en el día de hoy. Y quisiera recomendarla a otras personas, lo cual, por supuesto, como humano que yo soy, me da algún grado de satisfacción, sabiendo que lo que compartimos aquí y los medios que el Espíritu Santo nos ha dado están siendo utilizados. Por eso quiero que le demos la bienvenida a las personas que están con nosotros a través de la radio y a través de internet, para que reciban esta palabra que hoy vamos a compartir. Ahora sí pueden tomar su asiento. ¿Estamos listos? Lo dije al otro día, es una verdad. Cuando usted recibe una palabra dicha con responsabilidad, respaldada por supuesto con la palabra de Dios, que debe de ser la fuente y razón de toda predicación, usted está recibiendo una responsabilidad. De ahí en adelante, la obra de lo que va a pasar en su propia vida depende de usted. Por supuesto, depende del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no hace nada si no es porque usted da el lugar para que el Espíritu Santo obre. El Espíritu Santo es caballero, Él no va a hacer nada a la fuerza. Por eso le animo a abrir su corazón, despertar su mente, su atención, para recibir el consejo de la palabra de Dios. Espero que recuerden, ya estamos en la introducción de la predicación de hoy, espero que recuerden que estamos llevando la serie de predicaciones sobre la gracia de Dios, por favor. Por eso les pido y los preparo para que estén despiertos, sobre la gracia de Dios. Yo estoy usando este principio bíblico divino no en el sentido general o universal, sino en el sentido especial y personal, aplicado a una persona, la cual a todas luces se ve que esa persona goza de la cobertura divina. En ese sentido estoy usando la palabra gracia de Dios. Se ve, digo a todas luces, me gusta esa frase, que esa persona goza de la cobertura divina, la cobertura de Dios, y a eso yo le llamo gracia de Dios. Esa acción de ser envuelto en el favor de Dios, en primer lugar, se debe a un acto soberano de Dios por el cual Él envuelve en gracia a quien Él quiere envolver en gracia. Me voy explicando. Romanos, solo escúchenme. Romanos capítulo 9, versículo 15, literalmente dice, Pablo escribiéndole a los romanos: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Literalmente, aquí aparece que el ser cubierto en gracia, el hallar misericordia, es un acto soberano de Dios, porque Él envuelve en misericordia al que Él quiere envolver en misericordia, y no podemos decir nosotros nada, absolutamente nada. Sin embargo, cuando se lee la Biblia sobre esos personajes bíblicos que fueron envueltos en gracia, no lee de la vida de muchos hermanos, fácilmente se da cuenta que esas personas que fueron envueltas en gracia tuvieron ciertas cualidades, ciertas actitudes, ciertas acciones que facilitó que Dios los envolviera en gracia y seguir gozando, vivir en gracia. Esta parte es importante comprenderla. Estoy diciendo que esas personas que fueron envueltas en gracia tenían ciertas cualidades, ciertas actitudes que facilitaron
que Dios envolviera en gracia a X persona. Teniendo en mente esta última parte, en la primera sección de esta serie, a mí me gusta predicar en series, ya lo he dicho, hablamos de personajes, escúcheme bien esto, hablamos de personajes que hallaron gracia delante de Dios, pero que por sus actitudes y acciones que tuvieron, cayeron de la gracia de Dios. ¿Recuerdan de eso? ¿De quiénes hablamos como ejemplo? Saúl. ¿Quién otro? Sansón. ¿Quién otro? Judas. ¿Quién no va a saber que Judas fue uno de los 12 apóstoles? Sin embargo, por sus acciones cayó de la gracia de Dios. Hoy estamos hablando de personajes que hallaron gracia delante de Dios, vivieron en esa gracia y murieron en esa gracia. Esos son los personajes de los cuales estamos hablando hoy. Es más, entre esos personajes o entre esos hombres hubo uno que la gracia de Dios fue tanta que no murió. Mejor dicho, no ha muerto todavía, y eso es que él vivió hace unos 5,000 años aproximadamente. Ese hombre no murió, por supuesto va a volver a la tierra para morir en cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el hallar gracia delante de Dios significa mucho. Por supuesto que el cuidar esa gracia es también más importante. En la predicación de hoy voy a hablar de otro hombre que halló gracia delante de Dios, vivió en esa gracia y murió en esa gracia. Voy a hablar de otro personaje. No pregunto si se imaginan de quién voy a hablar. Espero que rápidamente lleguen y acepten que ese hombre fue envuelto en gracia. Y antes de seguir adelante, quiero decir una cosa que ojalá recuerde al final. Cuando yo estoy hablando de estos personajes que hallaron gracia delante de Dios, se mantuvieron en gracia de Dios, murieron en gracia de Dios, yo estoy contento. ¿Saben por qué? Yo estoy contento. ¿Saben por qué? Porque ellos fueron humanos como nosotros. No estamos hablando de personajes divinos, no. Estamos hablando de personas como nosotros, de carne y hueso, que comían, que tenían debilidades como nosotros, pero que lograron hallar gracia y cuidar esa gracia hasta morir en gracia de Dios. Y por ser humanos ellos, yo estoy contento. ¿Cuántos están contentos que esos fueron humanos? ¿Qué mensaje le da a usted? Que también usted puede hacerlo. No ande con naquería. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. El tema para hoy: actitudes y acciones de José que lo llevaron a vivir y morir en gracia de Dios. Esta parte casi los obligo a que se la memoricen, porque alrededor de este tema, de esta frase, de esta oración, va a estar la predicación de hoy. Usted se memoriza esto y con facilidad va a ir agregándole los contenidos a esta predicación. ¿Cuál es el tema, dijimos? ¿Está delante de ustedes? Actitudes y acciones ¿de quién? De José. ¿Qué pasó? Que lo llevaron a vivir y morir en gracia ante Dios. Morir con gracia ante Dios. Lo repetimos. Por favor, les pido, si quieren me hinco, no me provoquen. Porque si no hablan, les voy a pedir que hable cada uno de ustedes. Si no los escucho hablar, le voy a decir, hermano, ¿cómo es? Y mejor no, mejor hagámoslo juntos. Vamos a ver, los de este sector, el tema. A ustedes les gusta la amenaza, fíjense que ya cuando los amenacé ya todos estaban hablando. ¿Ya vieron la amenaza que me surtió? ¿Vamos con ustedes? Vivir y morir en gracia de Dios, lo vamos a hacer todos juntos ahora. Actitudes fuertes y acciones de José que lo llevaron a vivir y morir en gracia de Dios. ¿De quién vamos a hablar? De José. ¿Y qué vamos a hablar de José? Vamos a hablar de sus actitudes y de sus acciones. ¿Y qué pasó con ellas? Lo llevaron a vivir. El hombre ya estaba en gracia de Dios, pero lo llevaron a vivir y morir
En gracia de Dios, el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra que compartimos. Por asuntos de tiempo, en esta predicación me voy a sujetar más al tema. Es decir, que me voy a concretar, a hablar de las actitudes y acciones de José que lo llevaron a vivir en gracia y morir en gracia de Dios. Si ustedes recordarán en las predicaciones anteriores, en la primera parte de la predicación hablaba de Dios, de las acciones que Dios hizo a favor de esa persona, que indicaban que esa persona estaba en gracia de Dios. Pero hoy voy a dejar aparte esta parte para hablar específicamente de las acciones de José. Por esa gracia de Dios, José nació siendo parte de una familia especial. Estamos empezando la predicación. Esta sería la primera división de esta predicación. Estoy diciendo que que por esa gracia, la gracia de Dios, José nació siendo parte de una familia especial. Por gracia de Dios, porque ese asunto de nacer a donde uno nace es un asunto. ¿A dónde nace? ¿Cuál es la familia? ¿A dónde quisieran, si les hubieran pedido gusto a ustedes, a dónde hubieran querido nacer? Digan todos a grito, hombre, porque si se va raspado ahí por todas esos desiertos, ¿cómo no hubiera querido nacer en los Estados Unidos? Pero Dios no quiso. Dios dijo, no, yo quiero que nazcas en El Salvador, para que aprendas a vivir confiando en mí, gimiendo, llorándome. Y si nosotros lloramos delante de Dios, va a haber bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros trabajamos duro, va a haber bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros economizamos lo que Dios nos da. ¿Cuántos vamos a tener bendición? ¿Cuántos dicen amén? Para eso hemos nacido aquí, porque el que nace en abundancia no cuida. Pero estamos aquí donde hay que contar cada mañanita lo que tenemos para ver cómo nos va a abundar. Y lo primero que un creyente hace es apartar la ofrenda para venir a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen, ya se le metió el diablo? Ya empezó a hablar de otras cosas que no iba a ver. En las predicaciones anteriores hemos hablado de esos personajes que antes de nacer ya habían hallado gracia delante de Dios. Es una cosa misteriosa, no me pregunte, pero que antes de nacer ya habían hallado gracia delante de Dios. Y este es el caso de José. Recordarán que hemos hablado de las dos líneas genealógicas que han existido en la tierra, cuyas líneas se inician con Caín. No los siento despiertos. Se inician con hay dos líneas genealógicas en la humanidad. ¿Cuáles son? Caín y Abel. ¿Está bien? Y ahí están, uno no sabe ni por qué. Nace Abel como semilla del bien. Ahí están las dos semillas. Nace Caín como la línea genealógica del mal. ¿Por qué? No me pregunte. Como semilla, nace Abel como semilla del bien. Muere Abel. Vamos a ver si me han ido siguiendo. Muere Abel y en su lugar nace Sed. Y de Sed nace Jared. Ahí hay algunos personajes que por no ser tan importantes los dejamos. Nace Jared. Y de Jared nace Enoc. Estamos mencionando los personajes más importantes. Enoc. Y de Enoc nace Noé. Ahí queda Matusalén, pero vamos citando esos personajes más importantes. Voy a repasar esto porque es importante que les quede en su mente. Nace Noé. Y de Noé nace Abraham. Y de Abraham nace Isaac. Y de Isaac nace Jacob. Y de Jacob nace. Esta es la línea del bien. ¿Por qué nació José ahí? Algún misterio, pero lo cierto es que cuando alguien va a ser envuelto en gracia, nace en una familia que ya está en gracia. Lamentablemente la mente está tan fallida, tan atrofiada, que uno puede nacer, por ejemplo, ¿qué hijo de pastor da gracias porque nació en una familia pastoral? Nadie. Un cipotillo cuando ya nace, que es hijo del pastor, dice, qué maldición me cayó a mí. ¿Por qué nací en la familia, esta familia que todos los días lo lleva al culto a uno y que todos los días lo hace que uno ore y que todos los días lo hace que uno lea la Biblia? Qué desgracia, qué maldición.
no entendiendo que nació en gracia de Dios y que debería de cuidar esa gracia de Dios. Vamos a ver, ¿cuántos recuerdan la línea genealógica, cuando menos esta puntual que he ido mencionando yo? Vamos, Abel, después de Abel, Set, después de Set, Jared. No, dejamos algunos ahí, me parece, cuando menos de los que cité. Regresemos, por favor, mi técnico. Abel, como se vive del bien. Muere Abel, nace Set, y de Set nace Jared, y de Jared nace Enoc, y de Enoc nace Noé, y de Noé nace Abraham, y de Abraham nace Isaac, y de Isaac nace Jacob, y de Jacob llegamos al punto de la predicación de hoy. Nace José. No se te queda nada. En la soberanía de Dios, José nace en la línea genealógica del bien. En la misericordia de Dios, él ya nace en esa familia. Génesis capítulo, aquí sí vamos a ir ya a la Biblia y no se aparten de este capítulo que voy citando, porque vamos a ir corriendo poco a poco en esos capítulos. Génesis 30, 22 al 24, vamos a leer. Los espero solo un segundito para que luego van conmigo. Dije Génesis 30, 22 al 24, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, versículo 23, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Raquel era la primera esposa de Jacob, y ella nació estéril, pero ahora se quita su esterilidad y nace el primer hijo de familia real, diríamos, de Dios, y se le pone el nombre de José. Van conmigo, José. Número uno. Número dos, diría, si lo fuera enumerando, José era trabajador y no compartía ni toleraba la mala conducta de sus hermanos. ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando? Actitudes y acciones de José. Aquí estamos hablando de la primera, diríamos, o una de las actitudes de José. ¿Qué era José? ¿Cómo era José? José era trabajador, porque, hermanos, escúchenme bien, Dios no bendice a ningún haragán. ¿Por qué no dicen amén? Es verdad de Dios. Dios no bendice a ningún. Fíjate que usted busca en el Antiguo Testamento las bendiciones de Dios para Israel. ¿Qué era lo que Dios prometió bendecir? El trabajo de tus manos. Y luego la canasta en la que vas a vender, y luego el arado con que vas a arar, y luego, eso es lo que Dios ha prometido. Y José era trabajador, y la otra, en esta misma hay como dos acciones de él, y no compartía ni toleraba la mala conducta de sus hermanos. Vamos a ir hoy a palabra de Dios. Sobre José, aquí hay dos aspectos que no son fáciles de encontrar en los hijos menores, porque José era el penúltimo de los hijos de Jacob. Y encontrar en un adolescente estas dos acciones y actitudes es raro, si los adolescentes son haraganes por naturaleza. Hombre. ¿Algún adolescente? Sí, aquí hay varios haraganes, se levantan tarde y no se bañan, andan, no recogen ni sus calcetines. La mamá alcahueta anda detrás de ellos, de ellas también, porque hay mamá que hasta, no, hija, para que vos no te sientas muy cansada, te voy a lavar los blúmeres, hija, no te fatigues vos. ¿Va? Y la vieja, perdónenme, esos asuntos de vieja es con amor, no es ahí. Primero era trabajador. Los hijos o hermanos menores casi siempre son haraganes, no así José. José era trabajador. Y ya le voy a decir por qué. Hay un versículo que dice, por el otro lado, ya sea por miedo o por conveniencia, el hermano menor no tiene el valor de hablar mal de sus hermanos mayores. Es más, los hermanos menores siempre terminan aprendiendo las malas mañas de los hermanos mayores. No así en el caso de José. Aquí estoy hablando de unas cosas que no son tan prácticas en mi familia, porque el hermano menor no sé de quién aprendió algunas mañas. Yo creo que en el caso mío, el menor le enseñó algunas mañas a los
a, a los mayores. Casi nadie sabe de qué estoy hablando, ojalá que algunos sí. Génesis, ahora vamos Biblia. Génesis 37:2. Génesis 37:2. Y tengo que hablar rápido o no comentar mucho porque el tiempo me puede comer. Génesis 37:2 dice, vamos, ¿lo tienen? Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba, ¿qué quiere decir esto? Que era trabajador, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Él era el menor, pero ahí iba trabajando, ahí iba apacentando las ovejas. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, que eran las otras esposas de Jacob, mujeres de su padre. E informaba José a su padre. ¿Qué informaba? ¿Qué quiere decir eso? La mala fama. ¿Qué quiere decir eso? Las cosas malas que los hermanos de él hacían. Por eso dije en esta división que era trabajador y no toleraba la conducta perversa que tenían sus hermanos. Buena actitud y buena acción lo que él hacía. ¿Van conmigo? Esas actitudes y esas acciones le agradan a Dios. En tiempo nuestro se debe decir, le agradan al Espíritu Santo. Ojalá que me esté oyendo alguien para seguir. Número 3, si lo fuéramos numerando, llévenme el control de los números porque no están numeradas y a mí me va a poner decir otro número. José era sano, honesto y sincero para contar hasta sus sueños. Hasta sus sueños. En eso no comprendo porque a mí los sueños, yo no soy ni soñador y los sueños se me olvidan rápidamente, pero José era, ¿qué dije? Sano, no tenía un doble sentido, era sano, era honesto y era sincero para compartir con otros hasta sus sueños. Habla de su sanidad porque él no tenía, no, esto no lo cuento porque si lo cuento me va. No, él no pensaba en que iba a ser malo lo que decía. Yo no he sido soñador, pero he sentido algunos o he tenido algunos que ni loco los cuento. Yo he tenido algunos sueños, yo no soy soñador, pero he tenido algunos que no los cuento ni loco. Me pueden matar si cuento los sueños. Y no es que que no sean sanos, no estoy diciendo, es que él soñó que andaba con otra señora y la hermana Gloria lo mataba. No estoy hablando de eso. Pero este no es el caso de José y no es que fuera torpe, no es que porque algunos dicen, es que José era tonto, por eso le contaba. No, es que era sano, es que no tenía doble sentido, es que él era honesto en lo que contaba, él era sano, honesto y sincero. Génesis 37, allí mismo estamos cerquita, Génesis 37, 9 y 10. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Bueno, este es el sueño que él tuvo. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este, compañero, que soñaste? ¿Cómo es posible? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y ventajosamente el pasaje no sigue hablando porque yo hubiera dicho, sí, Señor, yo así lo veo, pero él era sano, él no tenía. Esas actitudes y esas acciones le agradan a Dios, le agradan al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál era esta? Ser honesto, ser sincero, ser sano, eso le agrada a Dios. José fue obediente a sus padres. Génesis 37, 13, voy corriendo. Y dijo Israel a José, Israel es Jacob, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué dijo? ¿Qué hubiera dicho usted? Él sabía que sus hermanos no lo querían. ¿Qué hubiera dicho uno? Mira, anda a llevarle comida. La distancia donde estaban era larga, pero él dijo, papá, heme aquí, si usted me manda, porque él era un tipo. ¿Sabe el problema que estoy teniendo con esta predicación? Es que en cada división que voy compartiendo me voy quedando más lejos, más fuera, más limitado, porque estas son las acciones que debemos tener nosotros si
Sigamos, si queremos vivir en gracia, si queremos morir en gracia, hay que tener estas acciones. José ya sabía que sus hermanos no lo trataban, no lo trataban bien. Sus hermanos le llevaban la contra, con razón o sin razón. Porque es posible que alguien diga, es que tenía razón porque el papá lo quería más a él que... Pero eso no es razón. No es razón, sin razón los hermanos no lo querían, pero José no le importaba aquello con tal de obedecer a su papá. Esa actitud y esas acciones le agradan al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hijos, ¿cuántos dicen amén? Y aquí bien poquito porque los papás estaban contentos. Sí, hermano, dele a este que obedezca. No, muchachos, ¿cuántos dicen amén? José se mantuvo firme ante la tentación sexual. José se mantuvo firme ante la tentación sexual. Ya saben ustedes que una tentación no es caer en pecado. La tentación es una provocación que depende la actitud que tenga la persona que es tentada. Creo que todo hombre y hasta las mujeres saben que el sexo es el punto débil de todo hombre y esto sin importar nada, sin importar ni edad, sin importar pobreza. Uno puede ser el más acabado, pero el sexo lo... Fíjense que ventajosamente ustedes no saben de qué estoy hablando yo. Esa es una ventaja, ¿verdad que sí? ¿O cuántos saben de qué estoy hablando? El sexo es el punto, sin importar nada, viejito, ya, pero ve una cipota que pasa y la cipota lo voltea a ver y le dice, viejo verde, ¿qué está viendo? Porque todo el mundo sabe que el sexo es el punto. Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Eso de que un hombre no quiera es cosa del otro, increíble. La mujer, y no estamos hablando de una vieja derrengada, estamos hablando de una mujer bien cuidada. Duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa. Aquí debería de haber puesto otras gracias que tenía este hombre. Respeto honorable con respeto a los demás. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo y de lo que hay en esta casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Recuerdan lo que pasa después? La mujer cuando se tiene, ya están porque él anda haciendo limpieza, entonces la mujer se ha quitado la ropa y cuando José ve aquella monstruosidad, ¿qué hubiera hecho usted? El José lo que hace es ver por dónde y la mujer le alcanza a agarrar la túnica y le queda la túnica y el José se va desnudo. Prefirió irse pelado que quedarse con la vieja perdiendo todo aquello que había ahí de poder hacer. Esa actitud y esa acción le agradó a Dios, le agrada al Espíritu Santo. Por supuesto que esta predicación parece que estoy predicando de los imposibles. No, si él pudo, por eso empecé diciendo que si él pudo, este cipote pudo. Este mensaje es para los cipotes, los jóvenes. Si él pudo, se puede. Y si los cipotes pueden, los viejos también podemos. Y yo no sé ni para qué me puse yo en la cuenta. José se preocupaba por la condición de los demás. Estamos hablando de acciones que agradan a Dios, actitudes que agradan a Dios. José se preocupaba por la condición de los demás. Me agradó cuando estoy leyendo todo este pasaje y encontrando todas estas actitudes. Esta actitud y condición de José aparece en relación al copero y panadero del rey, que por ciertos errores había ido a parar a la cárcel donde José ya era el líder de los presos. Fíjense qué cosa más bonita. José llega como preso y a los días lo cambian y lo ponen como líder de los presos. Él cuidaba a los demás presos y ahí iban a parar los dos presos que mandaba el rey,
su copero y su panadero. Génesis 44. El capitán de la guardia los dejó al cuidado de, mire qué cosa, al cuidado de José. Lo más seguro es que José conocía a estos porque él había estado administrando la casa era de Potifar, no del rey. Lo corrijo. Pasó el tiempo y una noche el copero y el panadero tuvieron cada uno un sueño, estoy leyendo, y cada sueño tenía su propio significado. Al día siguiente, cuando José llegó a verlos, los encontró muy tristes y les preguntó: ¿por qué están hoy tan tristes? ¿Cuál es la división que estoy tratando hoy? José se preocupaba por la condición de los demás. ¿Lo ven ahí en ese versículo que hemos leído? Los hombres están tristes porque han tenido sueño y no sabían qué significaba. Pero el hombre, José, observador, va y los ve todos tristosos. Y qué desgracia que hay veces que uno ni a nadie, ni a la mamá, ni al papá, ni a los hijos, ni a nadie, están como están y a uno no le importa. O si los ve que están tristes, ay, que vea cómo se las arregla. José, con los particulares, estaba preocupado por la condición que ellos tenían y dice: ¿por qué están tristes? Estas acciones, esta actitud le agradaba al Señor Jehová, por supuesto, y le agrada al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos vamos a tratar de ser así? Allí pocos amenes, pero amén. Esas actitudes le agradan al Espíritu Santo. José sufrió el olvido de los que les había servido. José sufrió el olvido de los que les había servido. Este asunto es muy delicado. Cuando uno le sirve a alguien y ese alguien se le olvida, eso produce un sufrimiento. Uno está ayudado al otro y ahora el otro puede y lo ve a uno y si antes no tenía carro y uno ve en una polvazón y a ese le había ayudado y hoy tiene carro, a ese lo que hace es acelerar para que la polvadera lo acabe de ahogar a uno. Es una cosa triste. Génesis 40, 14. Voy leyendo Biblia, no estoy inventándome nada. Por favor, cuando todo esto suceda, José, los que han estudiado la historia bíblica sabrán que José les adivinó los sueños a ellos y se cumplieron exactamente. Pero ahora él, cuando ya les ha adivinado los sueños, les dice: mire, por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, habla de mí al rey y sáquenme de esta cárcel. Eso fue lo que les pidió a los que él acababa de ayudar. ¿Y qué cree que pasó? Solo uno salió con vida, el copero. Pero ¿qué cree que pasó con el copero? El copero es, ¿verdad? ¿Qué pasó con el copero cuando ya estaba libre? Se olvidó, como nos pasa a nosotros. Se olvidó. Sin embargo, versículo 23 del 40 dice: sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. Y José sufrió eso. Lo sufrió, lo soportó. Porque esta actitud también, uno cuando le pasa eso no perdona. Y cuando ve al otro, ese desgraciado, ese infeliz, yo le ayudé, ese careperro, yo le ayudé, y hoy ni me ve. Y hasta le tiran sus indirectas: veme, yo te ayudé. Pero José soportó eso, no le afectaba eso. Esa actitud y esa acción le agrada al Espíritu Santo hablando de nosotros. José vivió reconociendo que la capacidad que tenía era hoy. Por favor, escuchemos esto y veamos esto. José vivió reconociendo que la capacidad que tenía era de Dios. Reconociendo que la capacidad que tenía era de Dios. Al fin, el copero se acordó, porque el asunto viene en que el rey tuvo un sueño. Y el rey ahora pensó: hoy voy a madrugarme a todos mis adivinos, que son unos farsantes, unos mentirosos. Y él dijo: he soñado un sueño y quiero que me lo adivinen. El asunto es que se me olvidó el sueño. Y ahora todos los farsantes, porque toda esa gente, como pasa hoy, esos profetas que andan ahí adivinándolas, son farsantes.
Entonces, todos los adivinos del rey, díganos qué soñó para que así, decían ellos, nos inventemos qué significa. Pero no, es que yo olvidé el sueño, no sé cuál es el sueño, de que tienen que adivinarme cuál fue el sueño y darme la interpretación. Y el que no, lo mato. Y empezaron a querer matar a todos los sabios. Y ahí es donde entra una vez más el copero. El copero ahora dice, me acuerdo, allá en la cárcel hay un preso que ahora es jefe ahí de los presos, que él me adivinó el sueño a mí y le adivinó el sueño al otro que mataron también. ¿Por qué no lo mandan a llamar? Y ahora está José delante del rey. Mire cómo son las cosas del Señor. Está delante del rey y el rey le dice, he tenido un sueño pero se me olvidó. Ahora quiero que me adivines qué fue lo que soñé y qué lo significa. Entonces mandan a traer y ya está José allí. En aquellas circunstancias aparece el copero que ya dije, yo sé que ese me puede adivinar. Génesis 41:16. José está frente al faraón, está frente al rey. Y dice el 16, respondió José a faraón diciendo, no está en mí. Mire qué respuesta. No está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia, faraón. Estando ahí, adivíname. Y él le dijo, no, es que yo no puedo adivinar. Yo no puedo. El único que puede adivinar, porque ¿cuántos saben que él sí puede? ¿Cuántos saben si él sí puede? Dios sí puede, el Espíritu Santo sí puede. Es él. Y entonces José vivió reconociendo que la capacidad que tenía venía de Dios, y esta actitud le agrada al Espíritu Santo. Por favor, hermanos, no se olviden de esto, no nos olvidemos de esto. Todo lo que viene a nosotros viene del Señor. No nos olvidemos, porque algunos decimos, no, es que yo soy bruto, eso sí. Yo soy bruto, tengo tal capacidad. Si no fueran mis inteligencias, si no fuera la misericordia de Dios, nosotros estaríamos saber dónde. Pero eso le agrada al Señor. José se mantuvo intachable ante el poder, la fama y el dinero. Porque recordarán que cuando José adivina el sueño y también le da su interpretación, el rey dice, ¿en quién otro vamos a hallar tanta capacidad? El hombre al que debemos de nombrar para que ejecute todo lo que José dice es el mismo. Estos son, dicen algunos, ¿cuáles fueron esas tres cosas que mencioné en las que José se mantuvo firme? Vamos a ver si recuerdan. Acabo de decir, poder, fama y dinero. Esos son los tres enemigos mortales del ser humano, especialmente del creyente. ¿Cuáles? Poder. ¿Y sabe por qué el Señor no nos da poder, esas tres cosas a nosotros los creyentes verdaderos? ¿Sabe por qué? Porque ya saben que no lo soportarían. Poder, fama, dinero. Esos enemigos destruyen al más. ¿Qué cree usted si usted fuera una persona con hoy mismo, con plata, con esas tres cosas? Usted no estuviera aquí. Usted no estuviera aquí. Si uno es teniendo una cosita, alguien no ha tenido casa y ha vivido, y el Señor lo bendice y tiene casa, y ya dice, hoy no puedo ir al culto porque tengo que cuidar la casa. Tengo que cuidar el negocio. Y las cosas van cambiando. Encuentra un peladito y ya no lo quiere hablar porque ahora él tiene. Dice el 41, Génesis 41:40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Tú además, y dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso. Ay, hombre, si ese Bukele hiciera una cosa conmigo así, hombre. Dejo el ministerio, hombre.
Qué pobreza la nuestra. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino y puso un collar de oro. Ya puede imaginar el José ahora todo emprendegado. Lo más seguro es que el tipo viera oye, aprovecho todo esto, pero no fue así. Versículo 43 dice, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla y lo puse sobre toda la tierra. Ahí estaba el gran José ahora. Allí estaba el gran José. Esa actitud y esa acción le agrada al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? José fue responsable para llevar a cabo la tarea encomendada. El rey le dijo, usted tiene que hacer todo el trabajo que ha dicho que Dios le dijo que se hiciera. Y José fue responsable a llevar a cabo la tarea. Génesis 41, 49, voy huyendo, voy corriendo. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Esa actitud le agradó a Dios y le agrada al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? José tenía un espíritu tierno y de sentimientos nobles. José tenía un espíritu tierno y de sentimientos nobles. Esto, por lo menos para los hombres, ¿saben quién nos metió la idea? Y que de alguna manera tienen razón. A los hombres se nos vendió la idea de que uno de hombre no puede llorar, porque solo las mujeres pueden llorar. Y por eso las mujeres se vuelven especialistas con el asunto del llanto. Todo lo que ellas quieren conseguir, si no lo logran de un modo, el llanto les surte. Porque cuando ya una mujer se pone a llorar, y llora más que la Virgen María, consiguen todo. Y se apartó José de ellos. Los hermanos ya han venido. Estoy diciendo que José tenía un espíritu tierno y sentimental en cierta manera. Vinieron sus hermanos a comprar y cuando él los ve, los detecta y ya. ¿Qué creen que hubieran hecho ustedes cuando vieron que allí venía aquella que ha hablado de usted, hombre? Allí venía aquel que le hizo y ahora venían todos los hermanos y yo hubiera dicho, Señor, le doy gracias, hoy me la pagan estos desgraciados, así como me hicieron a mí, hoy me los cuelgo yo a ellos. Pero dice, y se apartó José de ellos y lloró después, volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos, es decir, lo apretó hacia sí. Allí mismo, sobre el mismo asunto, Génesis 43, 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí, lloró mucho porque José era un tipo tierno, de sentimientos nobles, y el Espíritu Santo le agrada eso. No crean que el Espíritu Santo es que yo soy macho, yo no, esa machería no le gusta al Señor. Al Señor le agrada un espíritu tierno, una persona, y eso le agradaba al Señor. José tenía espíritu de perdón. Vamos finalizando y vamos llegando quizás a lo más delicado. José tenía espíritu de perdón. Génesis 45, 4 al 7. Ustedes saben por dónde voy en la historia de José. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy. ¿Se imaginan ustedes lo que pasó por la mente de los hermanos cuando él los tiene todos reunidos en su sala y dice ahora José, yo soy José? ¿Se imaginan lo que pensaron ellos? Aquí está el que echamos en el pozo. Aquí está el que... ¿Se imaginan lo que pensaron? Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste, para recordarle, porque de la vida, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservaros la vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio
de la tierra. Y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Se imaginan la escena? El tipo tenía espíritu de perdón. Y perdón real. No de los perdones que nosotros... porque uno generalmente, particularmente en los matrimonios, hay ese tipo de perdón así. Te perdono, pero si la volvés a hacer... Y si la... Sí. No. Perdón quedó atrás. Y vamos a empezar una cosa nueva. Honrando en todo el sentido, no estaba leyendo bien, honrado en todo el sentido de la palabra. Aunque ya hace rato estoy finalizando, hoy sí estoy finalizando. Honrado en todo ¿qué se entiende por eso de honrado? ¿Qué es un honrado? Así como lo que entendemos nosotros. ¿Qué es un honrado? El que no roba, el que no quita lo que no es suyo, el que no coge lo que no es suyo. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que él compraba, que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. ¿Qué piensas de este tipo? Todo el dinero que cobró por la venta de los cereales, del trigo y de todo. La gran pregunta, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Todavía es aceptable que dijera 1 para Faraón y 1 para mí. Pero no, nosotros cambiamos 2 para mí y 1 para Faraón. Eso es terrible con la gente. Y fíjate que yo creía que este asunto había desaparecido en los evangélicos, pero no, hombre. Los evangélicos no podemos ver una cosita descuidada. Uno va por cualquier lado y ve unas cosas ahí que no son de uno, pero a uno le gustan. No, mejor no. Aquí. Yo quiero seguir en armonía y en paz con todos ustedes. Así que vamos a dejar eso. Esas acciones le agradan al Espíritu Santo. Cuando uno vio algo, no me gusta, pero no lo cojo, si no es mío. No es mío. Úpale, eso le agrada al Espíritu Santo. Vamos a dar una ofrenda de paz.